La práctica 9 en la página 211 dice Verde S.A. adquiere el 1 de octubre del 2015 el 28% de participación de las acciones de la empresa Arco en 16 colones cada una. Y eso le da influencia significativa. El total de acciones emitidas y en circulación de Arco es de 150,000. Entonces Arco tiene 150,000, se está comprando un 28% de esas acciones y se están pagando a 16 colones cada una. Recuerden que cada acción común, porque estas son acciones comunes, representa un voto en la asamblea de socios. Y tener un 28% de las acciones en algunas empresas cuyos accionistas están diseminados por todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, de Facebook. Si yo tuviera un 28% de las acciones de Facebook, de casi que podría decidir en su asamblea de socios, porque los otros socios están alrededor del mundo, no van a llegar ni siquiera a la asamblea, ¿verdad? Los convocan, pero no llegan porque son socios minoritarios. Bueno, entonces esta empresa paga 672,000 por esa inversión. Como ya estamos en el método de participación, ¿verdad? Porque la empresa tiene influencia significativa, se registran los dividendos como una disminución de la inversión, porque el dividendo que paga la empresa Arco es una disminución de sus activos. Dice, no existen diferencias entre el valor razonable de los activos y pasivos identificables de la asociada y su valor de libros, excepto por una maquinaria que se encuentra sobrevaluada en libros por un total de 60,000 y que le queda una vida útil de 6 años. Entonces tenemos una maquinaria sobrevaluada en libros, ¿verdad? Sobrevaluada en libros significa que tiene más valor en libros que en el mercado. Eso significaría que, por ejemplo, si el valor de libros es 100, ¿verdad? Es un ejemplo. El valor razonable sería 40. Y entonces está sobrevalorada en libros en 60. Esa diferencia hace que cuando se calculen los asientos de ajuste para la maquinaria en la empresa Arco, se hagan sobre estos 100,000 y calcule una depreciación mayor que si ese activo estuviera valuado en 40,000. Sigamos aquí, calculamos, a este activo le quedan una vida útil de 6 años. Entonces, si divido este entre 6, esa es la depreciación. Si divido este entre 6, esa es su depreciación, ¿verdad? Hay una diferencia de 10,000 colones, que es lo mismo que dividir este entre 6, ¿verdad? No necesito saber cuánto valen los activos, porque con solo saber la diferencia, ¿verdad? Esta es la diferencia, yo ya podría decir cuál es el efecto en la depreciación. Está registrando 10,000 colones más de depreciación, ¿verdad? Cualquiera que sea su valor. Entonces, estos los puse aleatoriamente, simplemente para que vean el ejemplo, ¿verdad? Para que vean el ejemplo de que no importa qué valores tiene el activo, yo siempre puedo calcular cuál es la variación en la depreciación si tengo la diferencia entre el valor razonable y el valor en libros, porque es lo mismo calcular la depreciación sobre los valores reales que sobre la diferencia. Bueno, en fin, el valor en libros del patrimonio neto de Arco en esta fecha es de 2,250,000. Ese es su valor en libros. Pero yo no compro los valores en libros, compro los valores razonables de los activos. La empresa, cuando hace su contraprestación de 672, no está comprando los activos a 2 millones.
Ya no está comprando los activos a 2.250.000, sino que los está comprando su valor razonable. Tiene que quitarle los 60 que le sobran a esa maquinaria, ¿verdad? Tiene que quitarle los 60 que le sobran a esa maquinaria. Como participa en un 28%, no está comprando todo, entonces tiene una plusvalía en este momento de 58.800. Esa plusvalía no se registra, la ven aquí en el asiento, no está. Solamente es información que yo tengo que tener pendiente por si acaso ese valor que yo pagué de más se deteriora. ¿Cómo sé que se deteriora? Bueno, porque la compañía creí que iba a dar rendimientos de 100.000 y resulta que por problemas del COVID o de, ¿verdad?, de situaciones políticas, económicas o lo que sea, está dejando 20. Entonces, hay indicios de que hay un deterioro en esa compañía y en su plusvalía. Bueno, el 22 de febrero, la asociada paga un dividendo de 2 por acción. Entonces dijimos, de las 150.000 acciones que tiene Arco, se compró un 28% de esas acciones. Se compraron 42.000. Voy a ponerlas de una vez aquí. Se compraron 42.000 acciones. Y por cada una de esas acciones, Arco le pagó a los accionistas 2 colones de dividendo. Y vean que como estoy en el método de participación, esos 2 colones de dividendo es una disminución de los activos que había comprado y entonces disminuyo el valor de la inversión. Durante el año fiscal terminado en septiembre del 2016, la asociada obtuvo utilidades de 850.000. Bueno, aquí no está. Este cuadrito es este mismo que está aquí. Y necesito uno para las utilidades, ¿verdad? En fin, aquí, bueno, no sé si hacerlo aquí mismo. Porque las utilidades tenemos que ajustarlas. Entonces, las utilidades en los libros de Arco tiene un valor de 850.000. Pero esas utilidades están contemplando este activo que lo depreció por 16 y debería de ser por 6. ¿Verdad? Esas utilidades tienen 16.000 rebajados cuando lo que debió haber rebajado era solo 6.000. Entonces, por el ajuste de la depreciación, ¿verdad? De ese valor diferente en libros, del valor razonable al que se compraron la maquinaria, a esa utilidad deberíamos de sumarle 10. ¿Verdad? Por el ajuste de esta depreciación deberíamos de sumarle 10. Y como no hay ningún otro activo que tenga una diferencia y que yo tenga que cambiarlo, las utilidades ajustadas en este momento serían de 860. Pero la empresa no tiene todo, participa en un 28%. Así que de esos 860, el 28% son 240.800. Eso es lo que la empresa tendría que registrar como un aumento de los activos netos que tuvo la compañía en ese momento, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es que aumenta su inversión en la fecha de cierre, aumenta su inversión en 240.800. Bueno, ahí está para que ustedes hagan, ¿verdad? Los ajustes. Los activos netos eran estos, pagó un dividendo de las 150.000 por 2. Y los activos netos entonces al 22, después del dividendo, pero en realidad, ¿verdad? No,
la participación del 28. Ay. En realidad no, ¿verdad? Sería lo que llevo en la inversión, ¿verdad? En ese momento, con la plusvalía, ¿verdad? Es como para ir mostrando que sí, que cada vez que se hace un asiento como este, es porque los activos netos de la empresa han cambiado, en este caso disminuyen por los dividendos, y entonces la empresa lo que hace es ajustar su inversión. Su inversión debería estar en 529.600, más la plusvalía. Entonces sí, está en 588.000. Y así, ¿verdad? Con cada uno, pero en realidad no voy a hacer esa parte porque estamos un poquillo atrasados. Entonces, después dice vamos a ver, el 22 de febrero obtuvo, bueno, al cierre fiscal del 30 de septiembre, obtuvo las utilidades de 850, no me interesa si hubo cambios en el valor de las acciones, sí me interesa el dividendo que pagó de 1,50 por cada una de las 42.000 acciones. Que eso también rebaja el valor de la inversión, ¿verdad? Yo podría ir ahí comprobando que sí, que se van ajustando el valor de la inversión, pero en realidad no vale la pena. Nada más es para que ustedes vean que sí, que lo que hace este método es ir ajustando el valor de la inversión al valor de los activos netos más la plusvalía que tenía la empresa Arco. El 30 de junio del 2017 se vende el 18% de participación y se pierde influencia significativa. La participación retenida en la anterior asociada se lleva a la categoría de activo financiero al valor razonable con cambios en resultados. En ese momento, como voy a cambiar la clasificación, sí necesito hacer el ajuste, ¿verdad?, de la inversión y después pasarla al valor razonable. Primero vendo, ¿verdad? Primero vendo la participación, ahí faltan las utilidades. 600, 500 fueron durante los primeros meses, ¿verdad? Abajo dice, durante el año fiscal terminado el 30 de septiembre del 2017, la sociedad tuvo una utilidad total de 600.000, de los cuales 500 fueron ganados en los primeros 9 meses. Entonces, de esos 500.000, que serían los meses que van de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, ¿verdad? Esos 9 meses, la empresa participó en esa utilidad en un 28%. Y si yo reviso la sociedad, como estoy vendiendo un 18 del 28% que tenía, a vender un 18 de las 150.000 acciones, es vender 27.000 de las 42.000. ¿Verdad? Estoy vendiendo un 18% de participación en la sociedad. Con eso pierde la influencia significativa y tiene que trasladarse al otro método, al método de valor razonable con cambios en resultados. Entonces, bueno, aquí hay que hacer un ajuste porque me falta a esa utilidad, como la hicimos aquí, ¿verdad? Esa utilidad de 500, que es por 9 meses, yo tendría que sumarle por 9 meses entre 12, ¿verdad? La depreciación sería eso y como es un 28%, serían 142, tomando en cuenta el ajuste de los 9 meses de la depreciación, 142.100. Cuando la vendo, si yo hago el total de la inversión, el 28% de la inversión, que son 42.000 acciones, el valor que tiene hoy, voy a mayorizarlo, tenía 672, le quité 84 por el dividendo, le sumé 240.800 por las utilidades, le quité 63.000 por el dividendo y le sumé 142.100
por las utilidades ajustadas siempre por los 9 meses de depreciación. Mi inversión vale eso. De esas, que es para 42,000 acciones, estoy vendiendo 27. Y se queda con un 10%, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo así. Se queda con un 10% que corresponden a 15,000 acciones y con un valor de 324. ¿Verdad? Eso es lo que hay que tener claro cuando se va a hacer el asiento. Entonces, las inversiones las disminuyo por las que vendo, ¿verdad? Por el valor de las que vendo. Recibe las recibe a 24. Entonces, esas 27,000 acciones las vende a 24. Y por eso tiene una ganancia de 64,350, ¿verdad? Y las que le quedan las tiene que reclasificar. Ya habíamos dicho que a estas las vamos a llamar inversión al valor razonable con cambios a resultados, ¿verdad? Para tener claro la clasificación que da la norma. Cuando yo las reclasifico, estas 15,000, tengo que reclasificarlas a su valor razonable, porque eso es como está en la norma, ¿verdad? Tienen que estar al valor razonable en esa fecha. Pero no las tenía al valor razonable, las tenía al valor de los activos netos de la asociada. En ese caso también tuve una ganancia en la reclasificación de esas inversiones, ¿verdad? A partir de ahí, como estoy en esta clasificación, los dividendos ya van a ser ingresos. Y lo que hago es evaluar las acciones cada cierre fiscal, sabiendo que solo me quedan 15,000 acciones. Durante el año fiscal se obtuvo una utilidad total de 600, de los cuales 500 fueron pagados en los primeros 9 meses. Bueno, ya eso no me interesa porque en esta clasificación no me interesan los activos netos de la compañía en la que invierto para efectos de evaluación. El 25 de julio del 2017 se pagaron dividendos de 1,4, entonces de 1,4 y solo tengo 15,000 acciones, me pagaron 21,000, que registro como esta clasificación como un ingreso por dividendos. Y cuando hago la comparación, en libros mi inversión está en 360, esas a valor de mercado, esas 15,000 acciones, dice al 30 de septiembre las acciones tienen un precio de mercado de 23. Y lo que tengo es que hubo una pérdida de valor que llevó a resultados de 15,000. Esa pérdida de valor la voy a llevar a resultados porque esa es mi nueva clasificación, ¿verdad? Preguntas. Este es el valor en libros. Este es el valor razonable. Y lo que hago es llevar esa diferencia de los valores a resultados.